chavo, como cada mañana, salió de su pequeño y polvoriento departamento número 8. Sus pasos eran lentos al principio, pero poco a poco, con su energía característica, comenzó a caminar más rápido hacia el patio principal, donde solía encontrarse con Kiko o la Chilindrina. Aquel día, sin embargo, don Ramón había salido más temprano que de costumbre. Vestía su gorra azul, una camiseta vieja, y sostenía una caja de herramientas bajo el brazo. Había decidido volver a ejercer su antiguo oficio. Carpintero. Con la esperanza de encontrar un ingreso estable, se dispuso a reparar un viejo mueble junto a la entrada de su casa. El chavo, al verlo trabajar, sintió una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Qué está haciendo, don Ramón?, preguntó mientras se acercaba con cuidado. Estoy trabajando, chavito. No te acerques mucho, que esto no es para jugar, respondió sin mirarlo, mientras levantaba el martillo y comenzaba a clavar una tabla. El chavo dio un par de pasos más, como si no hubiera escuchado. ¿Y si mejor le ayudo? No necesito ayuda, dijo don Ramón, alzando la voz. Mejor vete a jugar por allá. Pero el chavo no se movió. En cambio, se inclinó para ver mejor el trabajo. Justo en ese momento, don Ramón bajó el martillo con fuerza y, por poco, golpea al niño en la mano. ¿No dije que te fueras?, gritó don Ramón, claramente alterado. ¿No tienes algo mejor que hacer, chavo? ¿Por qué lo dice, don Ramón?, preguntó el niño, con su cabeza ladeada. Porque me estás estorbando, caray, respondió furioso, dejando el martillo a un lado. Fue entonces cuando la puerta del departamento de al lado se abrió, y Kiko apareció con su típica gorra de marinero. ¿Qué haces, chavito? Estoy estorbando a don Ramón, respondió el chavo, sin darse cuenta de lo que decía. ¿Cómo que estorbando?, gritó don Ramón, y sin pensarlo, le dio un coscorrón al chavo. ¡Ay!, se quejó el niño, llevándose las manos a la cabeza. Pi. Y lárgate antes de que te dé otro, dijo don Ramón, apuntando con el dedo hacia el barril. El chavo, con los ojos llenos de lágrimas, caminó lentamente hacia su refugio, sollozando con su peculiar quejido. Se metió dentro y se acurrucó, como si el mundo entero se hubiera vuelto injusto. Kiko, por un momento, pensó en decir algo. Dio un paso hacia don Ramón, pero al ver el ceño fruncido del carpintero frustrado, se detuvo. Mejor no, murmuró, y se metió de nuevo en su casa, cerrando la puerta suavemente. En el patio volvió a reinar el silencio, solo interrumpido por los suaves sollozos del chavo desde su barril. Minutos después, en la vecindad todo parecía estar tranquilo, como si nada hubiera pasado minutos antes. Desde el barril, el chavo asomó la cabeza con timidez, limpiándose con la manga las lágrimas secas. Ya se había calmado, pero aún tenía fresco el dolor del coscorrón. Miró hacia donde estaba don Ramón. Este seguía martillando, pero su ceño seguía fruncido y murmuraba cosas entre dientes. El chavo, al notarlo, prefirió no acercarse. Se levantó lentamente y decidió ir hacia el segundo patio, donde esperaba encontrar algo mejor que un regaño. Allí estaba Kiko, jugando solo con su pelota roja, rebotándola contra la pared. Al ver al chavo acercarse, levantó la vista con una sonrisa. Chavito, ¿quieres jugar fútbol? Los ojos del chavo se iluminaron. Sas, y que era Enrique Borja, sas. Pues vamos, exclamó Kiko. Pero no llores si pierdes. Ambos comenzaron a jugar en el segundo patio, pero pronto se dieron cuenta de algo. No cabe bien la cancha aquí, dijo el chavo, esquivando por poco la fuente de agua del centro. Cada vez que quiero patear, me choco con eso. Tienes razón, respondió Kiko. Vamos al patio principal. Con la emoción del juego, corrieron de regreso al centro de la vecindad y empezaron a patear la pelota con fuerza, riendo como siempre lo hacían. El juego se volvió más intenso, con pases y gritos, mientras el eco rebotaba por las paredes. Pero en un mal movimiento, el chavo no midió su fuerza. Pateó la pelota con tanta intensidad que ésta voló directo a la cara de don Ramón. Don Ramón gritó, soltando el martillo y llevándose las manos a la nariz. El chavo se quedó congelado, sin saber qué hacer. Kiko soltó una risa nerviosa, pero pronto esa risa se convirtió en miedo cuando vio que don Ramón se acercaba como un toro furioso. Tú, chavo del 8, gritó con furia desbordada.
y sin dejarle tiempo para escapar, le dio otro fuerte coscorrón en la cabeza. Pi 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 pi. Lloró el chavo, cayendo de rodillas, sobándose la cabeza. Don Ramón, aún con la cara roja del golpe, giró hacia Kiko. ¿Y tú qué te ríes, cachetón? Esto también es culpa tuya. Pero si yo no hice nada. Respondió Kiko. Pero antes de poder decir más, Don Ramón lo agarró del brazo y le dio un gran pellizco que lo hizo gritar. ¡Mamá! Chilló Kiko, mientras corría hacia su clásica pared. Don Ramón, aún respirando con rabia, recogió la pelota y la sostuvo en alto. Y esto me lo quedo yo. A ver si así aprenden la lección. Sin decir más, se llevó la pelota hacia su casa y la guardó, cerrando la puerta con fuerza. Mientras tanto, el chavo se metió corriendo en su barril, escondiéndose con vergüenza y dolor, mientras Kiko, con los ojos llorosos, se levantaba para correr hacia su madre. El silencio volvió a apoderarse del patio. Pero algo comenzaba a sentirse distinto, como si la rabia, el dolor y la injusticia hubieran dejado una sombra que aún no se disipaba. Después de eso, el tiempo pasó y la vecindad parecía haberse calmado, pero el silencio fue roto por los pasos apresurados de doña Florinda, que venía acompañada de Kiko, aún con los ojos llorosos y frotándose la mejilla. Ambos se detuvieron frente a la casa de don Ramón. «Tócala, mamá», dijo Kiko con voz temblorosa. Doña Florinda no dudó. Golpeó la puerta con fuerza. Don Ramón, aún resoplando por lo ocurrido, se acercó lentamente, sin imaginar lo que se venía. Apenas abrió, la mano de doña Florinda voló más rápido que el pensamiento. «¡Ay, no!», gritó don Ramón, llevándose la mano a la cara. «A ver si así aprende a no quitarle los juguetes a mi tesoro», espetó doña Florinda, con ese tono altivo tan característico. Don Ramón, confundido entre el miedo, la rabia y el ardor en la mejilla, no supo ni qué decir. Solo levantó la mano como si eso fuera suficiente defensa. «Y ahora, devuélvame esa pelota». Con un suspiro resignado, sabiendo que cualquier intento de explicación sería inútil, y probablemente lo llevaría a otra cachetada, don Ramón entró a su casa y volvió con la pelota. Se la tendió con una expresión entre furia y humillación. «Y la próxima vez, vaya a pedirle los juguetes a su abuela», remató doña Florinda. Luego miró a su hijo y añadió: «Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma». «Sí, mami». «Chusma, chusma», repitió Kiko, haciendo su gesto habitual con la mano, mirándolo desde arriba con aire burlón. Don Ramón cerró la puerta con fuerza apenas se fueron. Pero no todos se habían ido. El chavo, que había escuchado todo desde su barril, salió con los ojos brillando de emoción. «Don Ramón. Si va a ir a pedirle los juguetes a su abuelita, yo también lo acompaño. Así yo también juego». Don Ramón lo miró fijo, sin decir nada al principio. Pero luego, se llevó la mano a la frente y negó con la cabeza. «Mira, chavito. Tú haces unos méritos que yo no sé cómo explicarlos. Para que siempre te dé un coscorrón. Y esta vez no es la excepción. Toma». «Pi pi 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 pi», lloró el chavo, llevándose las manos a la cabeza mientras corría de vuelta a su barril. Don Ramón resopló fuerte, giró sobre sus talones y se metió a su casa, cerrando la puerta con pesadez. Y desde el barril, el chavo asomó la cabeza y murmuró bajito: «Yo solo quería jugar». Horas después, la tarde empezaba a teñirse de naranja, y la vecindad parecía más silenciosa de lo normal. Fue entonces cuando la puerta de la casa 72 se abrió de golpe. La Chilindrina salió caminando con pasos firmes, enfadada, y con los brazos cruzados. Se detuvo frente al barril y gritó: «Chavo. Sal de ahí». El chavo, con su inocente entusiasmo de siempre, asomó la cabeza y sonrió. «¿Qué pasó, Chilindrina? ¿Jugamos?». Pero la sonrisa del chavo se desvaneció cuando la Chilindrina respondió con un tono fuerte: «Todo esto es tu culpa, menso». «¿Mi culpa? ¿Pero qué hice ahora?», preguntó el chavo, confundido, saliendo del barril por completo. «Todo lo malo que pasa en esta vecindad es por tu culpa», dijo la Chilindrina, señalándolo con el dedo. «Si tú tuvieras más cuidado, nada de esto pasaría. Siempre es lo mismo. Mi papá siempre recibe cachetadas de doña Florinda por tu culpa. Y tú, en lugar de ayudarlo, lo haces enojar más y te ganas tus coscorrones». El chavo bajó la cabeza, sin saber qué responder.
Y justo en ese momento, Kiko abrió su puerta, como si hubiera estado escuchando todo desde dentro. Y con un paso exagerado y dramático, se unió a la conversación. Y también te comiste los alimentos que doña Clotilde me encargó que le llevara. Y luego los churros que mi mamá preparó y que don Ramón iba a vender. Y siempre que llega el señor Barriga, tú lo recibes con un golpe. Sí, es cierto. Añadió la Chilindrina. Y luego todos nos regañan, aunque tú fuiste el culpable. El chavo miró a ambos, con los ojos cada vez más húmedos, sintiendo como si cada palabra fuera un golpe invisible en el pecho. Pero finalmente, bajó la mirada y murmuró. Yo lo siento. No quería hacer todo eso. Pero ni Kiko ni la Chilindrina respondieron. Simplemente se dieron la vuelta y se fueron, cada uno entrando a su respectiva casa, dejando al chavo solo en medio del patio. Y el ambiente se sintió más frío de lo normal. El chavo caminó lentamente hacia la puerta con el número 8, la abrió despacio, y sin decir una palabra, se metió. Y no volvió a salir durante el resto del día. Después de eso, pasaron las horas, y la noche había caído por completo sobre la vecindad. Las luces estaban apagadas, el silencio era total, salvo por el eco de los pasos lentos del chavo, que emergía desde su departamento con una pequeña mochila rota al hombro, un pan duro y una cobija que apenas le cubría la espalda. Con voz temblorosa y los ojos vidriosos, se detuvo en medio del patio principal y miró hacia todas las puertas cerradas. De verdad. Lo siento mucho. Por todo. Yo no quería hacer daño a nadie, ni meter a nadie en problemas. Pero ya nadie tendrá que preocuparse. Porque me voy. Me voy para siempre. Las lágrimas comenzaron a brotarle de los ojos mientras se alejaba lentamente de la vecindad. Cada paso se sentía más pesado, pero no miró atrás. La madrugada pasó sin que nadie notara su partida. Y al día siguiente, el sol apenas empezaba a iluminar los techos, cuando la Chilindrina salió de su casa, con el ceño arrugado por la preocupación. Al mismo tiempo, Kiko aparecía por la puerta de su hogar, visiblemente inquieto. Ambos se miraron desde extremos del patio y corrieron a encontrarse en el centro. ¿No lo has visto?, preguntó Kiko, desesperado. No está en su barril. Ni en el departamento 8. Ni en la azotea. Respondió la Chilindrina, al borde del llanto. El silencio los envolvió mientras la verdad caía sobre ellos como un balde de agua fría. El chavo se había ido. Yo creo que fue por lo que le dijimos ayer. Susurró la Chilindrina, con la voz quebrada. Fue nuestra culpa. Dijo Kiko, mientras se limpiaba las lágrimas con su saco. Yo no quería que se fuera para siempre. Ambos comenzaron a llorar con fuerza, abrazándose sin importar sus típicas peleas, recordando la carita triste del chavo y todas las veces que los había hecho reír. En el fondo, sabían que sin él, la vecindad ya no era la misma. Fue entonces cuando don Ramón salió de su casa, con un cigarro a medio prender entre los dedos. ¿Y el chavo?, preguntó, notando la angustia en sus rostros. Los niños se voltearon de inmediato. No está en ningún lado, gritó Kiko. Creemos que se fue para siempre, añadió la Chilindrina, sin poder contener el llanto. Don Ramón quedó inmóvil, como si el mundo se detuviera de golpe. Y su rostro cambió por completo. No puede ser, susurró. Sin perder más tiempo, se puso su gorra, y salió por la puerta de la vecindad. Empezó a recorrer las calles, mirando en cada rincón, cada parque, cada esquina donde solía ver al chavo pidiendo algo de comida o jugando con otros niños. Y mientras caminaba, los recuerdos comenzaron a revolverse en su cabeza. Lo veía metiéndose en líos, rompiendo cosas, haciéndolo enojar una y otra vez. Pero también lo veía sonriendo, viéndolo con ternura. Aquella vez que le compartió su torta de jamón, o cuando lo ayudó a levantar su puesto de trabajo, o cuando, simplemente, lo llamó don Ramón con cariño. Y entonces lo entendió. Ese niño siempre fue como un hijo, murmuró para sí, con la voz rota. Él sabía que el chavo no tenía a nadie. Que no tenía papás, ni familia. Que vivía como podía, comía lo que encontraba y se refugiaba en un barril porque no tenía un verdadero hogar. Y aún así, él mismo lo había empujado a irse. Don Ramón se detuvo, con los ojos al borde del llanto, mirando el horizonte sin saber si el chavo volvería. Lo único que le quedaba ahora
era encontrarlo. Después de eso, pasaron varias horas más, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la ciudad. Don Ramón, con la mirada cansada y el alma rota, caminaba de regreso a la vecindad. Había revisado cada rincón conocido, preguntado en tiendas, parques, esquinas y callejones, pero no había rastro alguno del chavo. Pero fue entonces, cuando cruzaba uno de esos callejones solitarios, donde lo vio. Ahí, tirado entre bolsas de basura y con la ropa rasgada, estaba el cuerpo del chavo. Inmóvil. Don Ramón se detuvo en seco. Su corazón se detuvo por un segundo. Dio unos pasos temblorosos, y al acercarse, cayó de rodillas. El chavo tenía múltiples apuñaladas en el abdomen y el pecho. Sus ojos estaban entrecerrados, su gorra manchada de sangre. La expresión de su rostro era de dolor. Y de tristeza. No. No, no, no. Chavo. Gritó don Ramón, mientras lo abrazaba con fuerza, empapándose de su sangre y de su silencio eterno. Sus lágrimas caían sin control. Su voz se quebraba. Perdóname. Por favor, perdóname por no protegerte. Por no entenderte. Por no estar cuando más me necesitabas. El chavo, aquel niño que solo quería un pan, un abrazo o una torta de jamón, había sido víctima de la calle. De un mundo que jamás le dio una oportunidad. Días después, la noticia recorrió toda la vecindad. El señor Barriga, profundamente conmovido, se encargó de todos los gastos del funeral. No hubo risas esa vez, ni gritos, ni malentendidos. Solo tristeza. Y en el pequeño cementerio, bajo una carpa gris, estaban todos. Don Ramón con los ojos apagados. El profesor Girafales con el sombrero en la mano, serio como nunca. Doña Clotilde con un pañuelo en el rostro, sin poder dejar de llorar. Ñoño de pie junto a su padre, sin entender por qué alguien como el chavo ya no estaba. Doña Florinda, por primera vez, no dijo nada. Solo miraba el ataúd diminuto con la mirada perdida. La Chilindrina y Kiko eran los más destrozados. No podían dejar de llorar. Se abrazaban como si quisieran aferrarse a lo que les quedaba. Ambos sabían que su discusión con el chavo, su enojo infantil, había sido la chispa final que lo empujó a irse. Y ahora. Ya era tarde para decir lo siento. Don Ramón no decía nada. Solo miraba el ataúd mientras el sacerdote hablaba palabras que ya no escuchaba. Y en sus manos, sostenía un objeto. Su viejo martillo. Al finalizar la ceremonia, se acercó al ataúd. Y lo colocó encima, con un nudo en la garganta. Te prometí que te enseñaría a usarlo, ¿te acuerdas, chavo? Bueno. Supongo que ahora ya no importa. Y así, con lágrimas y un profundo vacío en los corazones de todos, el cuerpo del chavo fue enterrado. La vecindad nunca volvió a ser la misma. Ya no se oía el eco de un fue sin querer queriendo, ni el sonido del barril moviéndose, ni las risas inocentes del niño que, a pesar de no tener nada, lo daba todo. No te doy otra nomás porque presta para que...